Hola a todos, chicos, chicas. Último vídeo de las aplicaciones del cálculo integral, esta vez dedicado a tres ejercicios muy curiosos en donde lo que hay que realizar es obtener primero la expresión de una función, después hacer su gráfica y después calcular un trozo de su área. Son ejercicios bastante completos que suelen ser, digamos que suelen tener su repercusión en exámenes y que enseguida paso a explicaros. Mirad. El primero de esos ejercicios dice lo siguiente, veréis, voy a preparar todo esto, aquí, más o menos ya está todo preparado. El primero de los ejercicios dice, de una función que pasa, de una función se conoce que pasa por el punto E0 y además cumple con la ecuación que veis aquí a continuación, 3 más x cubo por f' de x igual a 2 logaritmo de de x. Bueno, pues obtener la expresión de la función, realizar un estudio y su representación gráfica y calcular el área que limita con el eje x y la recta x igual a e. Bien, en primer lugar lo que tengo que deciros es que voy a despejar aquí la expresión de la derivada de la función. F' de x sería 2 logaritmo de x menos 3 partido por x al cubo. Eso es la expresión de la derivada de la función. Claro, si evidentemente lo que tengo es la expresión de la derivada, si quiero obtener la expresión de la función, lo que tengo que hacer es integrar, obviamente. Obviamente lo que tengo que hacer es integrar 2 logaritmo de x menos 3 partido por x al cubo y sabré cuál es la expresión de la función. Bien, para integrar 2 logaritmo de x partido por x al cubo, lo que tengo que hacer evidentemente es una integración por partes, en donde u elijo 2 logaritmo de x menos 3, diferencial de v sería x elevado a menos 3 diferencial de x, es decir, 1 partido por x al cubo. El diferencial de u sería la derivada, por tanto, la derivada de 2 logaritmo de x, es decir, 2 partido por x o 2 por 1 partido por x, diferencial de x. Y v sería la integral de x elevado a menos 3, que como es inmediata sería x elevado a menos 2 partido por menos 2, y puesto de otra manera, menos 1 arriba partido por 2x al cuadrado. Procedo a la integración, menos 1 partido por 2x al cuadrado sería v por u, 2 logaritmo de x menos 3, y ahora sería un menos, pero se convierte en un más debido al signo menos que íbamos a introducir con el v, ¿no? Este signo menos de aquí, pues haría que este al final fuese un más. Bueno, pues entonces 1 partido por x al cubo, ¿por qué? Porque el 2 y el 2 serían simplificables, sería v diferencial de u, v por diferencial de u. El 2 y el 2 serían simplificables y x por x al cuadrado en el denominador sería x al cubo y el 1 arriba. 1 partido por x al cubo. La integral de 1 partido por x al cubo, que es x elevado a menos 3, como hemos dicho hace un momento, es inmediata y por tanto sería menos 1 partido por 2x al cuadrado, que es la misma de antes. Por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es juntarlo todo, como el denominador es el mismo, 2x al cuadrado, la expresión de la función sería menos 2 logaritmo de x más 3. Fijaros, he puesto menos 2 logaritmo de x más 3 pues porque aquí teníamos un signo menos 1, un menos 1, y evidentemente tenemos que cambiar el signo del paréntesis. Menos 2 logaritmo de x más 2, ¿por qué? Porque sería más 3 menos 1 más 2 partido por 2x al cuadrado. Dividiendo todo por 2 nos quedaría menos logaritmo en el periodo de x más 1 partido por x al cuadrado más c. Y ahí es donde está la clave, la constante de integración. Para poder calcular la constante de integración nos dicen que la función pasa por el punto E0. Lógicamente sustituyo la x por e menos logaritmo en el periodo de e más 1 partido por e al cuadrado más c sería igual a 0. Como logaritmo en el periodo de e menos logaritmo en el periodo de e es menos 1 más 1 sería 0, por tanto, evidentemente despejando aquí, la c sea 0. Es decir, que nuestra función es, como pone aquí, menos logaritmo en el periodo de x más 1 partido por x al cuadrado. Bueno, pues esto lo doy por supuesto, que sabéis hacerlo todos. Con la función hago también su derivada, que en realidad no tengo que hacerla porque la derivada directamente me lo decía el enunciado del problema, 2 logaritmo de x menos 3 partido por x al cubo para calcular sus máximos y los mínimos. Y el dominio de esta función sería desde 0 hasta infinito por culpa del logaritmo en el periodo de x, y después calculando el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que nos va a dar más infinito, se va a ir hacia arriba. Y el límite cuando x tiende a infinito, realizado por L'Hopital, que nos va a dar 0, asíntota horizontal en 0. La gráfica de la función es esta
curva que veis aquí, que tendría un mínimo en e elevado a 3 medios, como indica su derivada, porque 2 logaritmo ampliado de x menos 3 igualado a 0 nos daría un x igual a e elevado a 3 medios, que sería el mínimo. A continuación, lo que nos pide el problema para que sea completo, nos pide que calculemos el área que limita con el eje x y la recta x igual a 2e, perdón, la recta x igual a 2e. La recta x igual a 2e estaría más o menos por aquí, y obviamente si nos pide el área que limita con el eje x hay que buscar el punto de corte, y el punto de corte de esta función menos logaritmo neperiano de x más 1 igual a 0 sería logaritmo neperiano de x igual a 1, por tanto x igual a e. El punto de corte es e. Por tanto, la integración se efectuará entre e y 2e. Calcularíamos la integral entre e y 2e de 1 menos logaritmo neperiano de x partido por x al cuadrado diferencial de x, lo cual me he obligado a hacerla aquí debajo. Vuelvo a hacerla por partes. U, 1 menos logaritmo neperiano de x, diferencial de v, 1 partido por x al cuadrado, diferencial de x. Diferencial de u sería menos 1 partido por x, derivada de 1 menos logaritmo, y v sería la integral de x elevado a menos 2, cuya respuesta inmediata sería x elevado a menos 1 partido por menos 1, es decir, menos 1 partido por x, poniéndolo de otra manera. Por tanto, u por v sería menos 1 partido por x por 1 menos logaritmo, menos 1 partido por x por 1 menos logaritmo, menos la integral de 1 partido por x al cuadrado, porque menos por menos más, x por x al cuadrado, 1 por 1 es 1, y la integral de 1 partido por x al cuadrado, de la misma forma que lo hemos dicho antes, pues lo decimos ahora, sería menos 1 partido por x. Por tanto, menos 1 partido por x sería más 1 partido por x. Juntándolo todo, la primitiva correspondiente a esta integral sería menos 1 más 1 se iría, por tanto quedaría nada más que el logaritmo neperiano de x partido por x. Aplicamos la regla de Barrow, porque la primitiva es logaritmo neperiano de x partido por x, entre e y 2e, y el resultado tendría que ser menos 0,056. Pero como lo que nos están pidiendo es un área, la respuesta es 0,056 unidades cuadradas. Con lo cual, el ejercicio estaría completado. Como podéis ver, es un ejercicio bastante completo, porque lo primero que tenemos que hacer primero una integración para calcular la expresión de la función, después el estudio de una función y después también calcular un área que nos ha pedido el problema, un área generada por esa función. Tanto el segundo como el tercero son del mismo estilo. Veamos cuál es el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, quizás un poquitito más fácil o más corto, también muy parecido, es la ecuación sería x cuadrado por f' de x igual a menos 2 más logaritmo de x. Además, se sabe que la curva de la misma pasa por el punto 1, 1. Esto es necesario para calcular la constante de integración c. Bien, despejando aquí f' de x sería menos 2 más logaritmo de x partido por x al cuadrado, obviamente. La función sería la integración de menos 2 más logaritmo de x partido por x al cuadrado. Recurrimos a la integración por partes, en donde, aquí lo he dejado indicado, en donde u, obviamente, menos 2 más logaritmo de x. Diferencial de v sería 1 partido por x al cuadrado. La derivada de u, aquí me falta poner diferencial de x, bueno, lo ponéis vosotros, y ahora, como no puedo escribirlo porque no tengo el lápiz digital, por tanto no lo voy a poner. La derivada de u sería 1 partido por x, y la v sería la integral de 1 partido por x al cuadrado, es decir, x elevado a menos 2, que sería x elevado a menos 1 partido por menos 1, que es menos 1 partido por x. Bien, pues en ese caso, u por v, menos 1 partido por x, está puesto aquí, por menos 2 más logaritmo de x, con lo cual la primera parte de la integración, más, ¿por qué más? Pues porque aquí hay un signo menos, y entonces menos menos más, 1 partido por x, 1 partido por x, 1 partido por x al cuadrado, que obviamente la integral de 1 partido por x al cuadrado, que lo acabamos de decir, es menos 1 partido por x. La he puesto aquí. Por tanto, en primer lugar, menos 1 por menos 2 más logaritmo neperiano de x sería 2 menos logaritmo neperiano de x partido por x. Menos 1 partido por x, juntándolo todo, 2 y menos 1 sería 1, 1 menos logaritmo neperiano de x partido por x. Parece ser que esa es la función más la constante de interacción c. Pero como pasa por el punto 1 menos 1, sustituiremos la x por 1 y el resultado de la función debería de ser 1. Por tanto, 1, que sería la función, igual a 1 menos logaritmo de 1, que es 0, partido por 1. Luego, por tanto, 1 sería igual a, esto da 1 como resultado al sustituir por x,
c tendría que ser 0. Con lo cual nuestra función debería de ser la función 1 menos logaritmo privado de x partido por x. Bueno, pues ahora me voy a la segunda parte del ejercicio, que sería, vean, de acuerdo, la función es 1 menos logaritmo privado de x partido por x. Ahora hago su derivada para buscar máximos y mínimos. La derivada no tengo por qué hacerla porque ya me la decía el enunciado del problema. Menos 2 más logaritmo privado de x partido por x al cuadrado. Tengo que saber que por culpa de este logaritmo la función tiene también como dominio de 0 a infinito. Pues igual que antes, porque el ejercicio es muy similar, igual que antes, calcularíamos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, que debería de darnos más infinito, y el límite cuando x tiende a 0, que haciéndolo por L'Hopital nos debería de dar 0, asíntota en 0, y además sabemos que el mínimo se va a producir en e cuadrado, logaritmo privado de x igual a 2, x igual a e cuadrado, con lo cual aquí aparece ese mínimo. Bueno, pues ahora nos piden el área limitada por ella y el eje x en el intervalo E2E. En primer lugar, hay que saber que el punto de corte, evidentemente, es E, porque 1 menos logaritmo del periodo de x igual a 0 significaría logaritmo del periodo de x igual a 1 y por tanto x igual a E. Punto de corte en E, y como nos dicen que tenemos que llevar el área hasta 2E, 2E estaría aproximadamente por aquí. Por tanto, el área es la que aparece representada en esta figura, ¿no? Bueno, pues el área sería la integral definida entre e y 2e de 1 menos logaritmo de x partido por x. Esta integral la he decidido resolver por descomposición directa. En primer lugar, 1 partido por x, que sería esta, y en segundo lugar, menos 1 partido por x logaritmo de x. Bien, como podéis saber, esta es una integral inmediata, la del logaritmo, y esta también es inmediata, puesto que aquí tenemos una función, la logaritmo, elevado a 1 exponente, es decir, 1, y aquí tenemos su derivada. También es una integral inmediata, porque aquí tenemos la derivada de lo que hay aquí. Y logaritmo del periodo de x está elevado a 1. Por lo tanto, la primitiva de esta función sería, en primer lugar, logaritmo del periodo de x. Aquí lo tenéis puesto. Y en segundo lugar, logaritmo del periodo de x al cuadrado partido por 2. Eso entre e y 2e, el resultado debería de daros menos 0,2402, pero como es un área lo que me han pedido, el resultado que deberíamos de presentar es 0,2402 unidades cuadrado. Espero que lo hayáis entendido. Voy un poquito deprisa por no hacer el vídeo demasiado largo, porque evidentemente son cálculos bastante sencillos y que vosotros podéis haceros con ello casi sin necesidad de las explicaciones que yo estoy dando. Y el tercer y último ejercicio está basado en una función distinta. Esta vez es exponencial en vez de logarítmica, y la función en cuestión es la f' de x partido por e elevado a x más 3 igual a x cuadrado menos x. En primer lugar, como siempre, debo de aislar f' de x. F' de x sería igual a x cuadrado menos x menos 3 por e elevado a x. Naturalmente, para obtener y sacar de ahí la función original, deberé de integrar. Tengo que hacer la integral de x cuadrado menos x menos 3 por e elevado a x. Para hacer esta integral, supongo que no hace falta decirlo, se realiza por partes, en donde u sería x cuadrado menos x menos 3, diferencial de u sería esa derivada de x cuadrado menos x menos 3 sería 2x menos 1, diferencial de v sería elevado a x y v sería la integral de elevado a x, que también es e elevado a x. Por tanto, en primer lugar, e elevado a x por x cuadrado menos x menos 3, x cuadrado menos x menos 3 por e elevado a x, menos la integral de 2x menos 1 por e elevado a x. Para hacer esta integral, pues necesito volver a realizarla por partes. Por tanto, lo voy a hacer en esta parte, ¿no? Integral de 2x menos 1, e elevado a x diferencial de x. Entonces, naturalmente, u, 2x menos 1. Diferencial de u, la derivada, es decir, 2 por diferencial de x. Diferencial de v, e elevado a x, diferencial de x. E elevado a x, diferencial de x. V, la integral de elevado a x, que también es elevado a x. Por tanto, e elevado a x por 2x menos 1. Aquí está puesto. Menos la integral de 2 por e elevado a x diferencial de x. Esta ya es inmediata y por tanto tiene como respuesta 2 por e elevado a x. Bueno, pues este resultado nos lo llevamos aquí y tendríamos que, acumulamos todo el resultado, sería, en primer lugar, x cuadrado menos x menos 3 por e elevado a x. En segundo lugar, el menos
2x menos 1 por e elevado a x y en último lugar menos menos más 2e elevado a x. Si saco factor común e elevado a x globalmente, tendría en primer lugar una x al cuadrado, en segundo lugar un menos x y un menos 2x, que es un menos 3x, y en tercer lugar un menos 3, un menos menos 1 más 1 y un más 2, que resulta que menos 3 más 1 más 2 es 0. Por tanto, la función en cuestión, la función que estábamos tratando de resolver, es x e elevado a x por x cuadrado menos 3x más c. Como dicen que pasa por el punto 0, 0, que formaba parte del enunciado, como dicen que pasa por el punto 0, 0, sustituyo la función por 0. Es decir, 0 es igual a e elevado a 0, 1, 0 menos 0 es 0, por tanto nos quedaría 0 igual a 0 más c. Conclusión, la c es 0. Como la c es 0, la función en cuestión que buscábamos es exactamente esta. E elevado a x por x cuadrado menos 3x. Pues de la misma manera que hemos hecho con los ejercicios anteriores, pues aquí tengo la expresión de la función. En primer lugar, calcularía su derivada, que repito, no tengo que calcularla porque ya me la daba la enunciada del problema, x cuadrado menos x menos 3 elevado a x. Y ahora, pues bueno, sabiendo que, en primer lugar, esta función, su dominio, son todos números reales. En segundo lugar, que sus puntos de corte con el eje x son 0 y 3, 0 y 3. En tercer lugar, calcularía el límite cuando x tiende a menos infinito, que os tiene que dar 0. No lo he hecho en este problema, espero que lo hagáis vosotros y os salga bien. Hay que resolver una indeterminación 0 por infinito, que habría que resolverlo por L'Hopital. Y después el límite en el infinito, que ese sí que no ofrece ningún lugar a dudas, porque sería infinito por elevado a infinito, infinito. Por tanto, y además, igualando a 0 la derivada, encontraríamos este máximo de aquí, este mínimo de aquí, que ahora desconozco los valores porque en realidad no nos hacen falta para resolver el ejercicio de área, y la gráfica de la función vendría desde la asíntota igual a 0, aquí tendría un máximo, pasaría por 0, tendría un mínimo, pasaría por 3 y se iría hacia infinito. El área que me piden es el área encerrada por su curva, por la curva de la función, y las rectas x igual a 0 igual a 0, es decir, por los ejes, ¿no? Pues ese área, obviamente, debe de ser esta que hay aquí, rayada en rojo. Para resolver ese área, como los puntos de corte son 0 y 3, debo de responder a la integral definida entre 0 y 3 de x cuadrado menos 3x por e elevado a x. Para hacer esa integral la tengo hecha aquí, evidentemente hay que resolverla por partes, el proceso es muy sencillo. Vamos a ver, un momentito. Voy a hacerlo un poco más grande. La integral de x cuadrado menos 3x por e elevado a x debe ser resuelta por parte, en donde u sería x cuadrado menos 3x, diferencial de v sería e elevado a x, la derivada sería 2x menos 3, la v sería la integral de elevado a x, que también es e elevado a x, y por tanto e elevado a x por x cuadrado menos 3x, aquí está puesto, menos la integral de 2x menos 3 por e elevado a x diferencial de x. Muy bien, pues esta integral que hay aquí también tengo que hacerla por partes, siendo u 2x menos 3, diferencial de u la derivada, es decir, 2 diferencial de x, diferencial de v e elevado a x diferencial de x, y v sería e elevado a x. Bien, pues e elevado a x por x cuadrado menos 3x menos u por v, 2x menos 3 por e elevado a x, y por último, menos, que aquí estoy viendo yo, que creo que hay un error, que este debería de ser un más, estoy viendo que un menos, sí, otro menos, este debe de ser un más, luego acabo de ver que aquí hay un error, recordar que este va a ser un más, ¿no? Al ser un más, pues entonces más 2 por elevado a x, aquí tendría que ser un más. Por lo tanto, si aquí es un más, e elevado a x sacado factor común, estoy comprobando, a ver, sería menos u por v elevado a x por 2x menos 3, este sí que va con signo negativo, lógicamente, y después viene un menos menos, un más integral de 2 por elevado a x. Este signo es un más, este es un más, bueno, habrá que corregir este resultado, e elevado a x sería factor común de x al cuadrado,
Sí. Menos 3x menos 2x menos 5x. Pero después vendría un menos 3, un 3, un 3 y un 2 sería un 5. Luego este 1 que hay aquí es incorrecto. Ese 1 debería de ser un 5. Y evidentemente esto elevado a x cuadrado menos 5x más 5, estoy seguro, ¿eh? Lo que pasa es que ahora no me da tiempo a repasarlo, pero este 1 debería de ser un 5. Este 1 que hay aquí debería de ser un 5. Y ahora procederíamos a realizar la regla de Barrow entre 0 y 3 de e elevado a x cuadrado menos 5x más 5, que vosotros mismos podéis o deberíais de comprobar que el resultado es menos 25,86, pero por tratarse de un área es 25,86 u cuadrado. Este resultado de 25,086 u cuadrado estoy seguro de que está bien porque ha sido realizado, lo he hecho con la calculadora o con el GeoGebra y por lo tanto no he tenido que recurrir a la calculadora con el 1, no he empleado este 1 para nada, sino que lo ha hecho directamente el programa GeoGebra y por tanto me daba este resultado. Luego yo espero que esté bien y que este 5 que había aquí, este 1 que había aquí que se convierte en un 5, esté también bien. Simplemente estoy revisándolo y efectivamente este es un más, ¿no? 2 elevado a x, este es un más, por tanto, menos 3 es un 3, 3 y 2, 5, sí, este debe ser un 5. Bien, pues eso es todo en este último vídeo de aplicaciones de las integrales. Espero que lo hayáis entendido. Son problemas bastante útiles y que sin duda alguna por la no complejidad, sino por la importancia que tienen más que nada porque son ejercicios de integración, hay que hacer 2 veces una integración, también hay que hacer el estudio y gráfica de una función, son ejercicios muy para proponer en exámenes. Espero que lo hayáis entendido y que os sea muy útil este vídeo.